El Evangelio está escrito por hombres inspirados por el Dios Jesús, textos en griego, publicados 65 a 100 años después de la muerte del Dios Jesús. Cristo es la única deidad que existe en el monoteísmo cristiano. Todos los eventos ocurridos a Israel son propuestos por Jesús en sí mismo, la crucifixión y la resurrección. El apóstol Pablo tiene el mayor porcentaje de textos presentados en el Evangelio. Nos muestra las verdades que fueron ocultadas a los profetas y a los patriarcas de Israel. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 9, el Dios Jesús nos mostró el plan que se propuso a sí mismo y mantenido en secreto que había decidido realizar por medio del Dios Jesús encarnado. El apóstol Marcos tiene el 8% de los textos. La condenación es revelada en su evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15-16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Dios Jesús ha dicho a sus seguidores que llevaran el evangelio a todos los lugares del mundo, porque así está planificado desde el principio de los tiempos. Los chinos no podrán saber qué es la vida eterna, el cielo o el infierno. Las leyes de la República Popular China prohíben leer la Biblia. Mientras el Evangelio nunca llegue a los países asiáticos, el fin del mundo nunca llegará. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. 3700 años hay desde Adán hasta el día que la corta vida del Dios Jesús llegó a su fin en la tierra. El propósito planificado desde el principio de los tiempos se consumó en la cruz. Según los textos del Evangelio, dio su vida por los pecados de toda la humanidad. Todo el que crea en el Dios Jesús será salvo. Por el contrario, todos aquellos que no escucharon y obedecieron al Dios Jesús serán castigados. Elohim ha dicho a Moisés que diga a Faraón que Israel es su hijo, su primogénito. Pablo dice que el Dios Jesús le ha dicho que Elohim adoptará a los gentiles por medio del Dios Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 5, versículo 6. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. En una llama ardiente. Después él castigará a aquellos que no conocen a Yahweh, esto es, aquellos que no escucharon y obedecieron las buenas noticias del Dios Jesús. Cristo, estando en vida, mantuvo en secreto las consecuencias de no escuchar y obedecer su evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Los apóstoles nos revelan las verdaderas intenciones del Dios Jesús para los gentiles. Si no haces lo que Él te dice, serás castigado y quemado por la llama ardiente del Dios Jesús. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Dios Jesús. Es la voluntad del Dios Jesús condenar y recontracondenar a los incrédulos de su evangelio. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Por un lado, Pablo apóstol dice que el Dios Jesús nunca nos ha creado para recibir su ira, y por otra nos dice que nos enviará un poder para que los hombres caigan en la mentira y después sean condenados. El mismo apóstol nos dice que todo fue un plan oculto y revelado a los cristianos, Efesios capítulo 1, versículo 9. Y luego el Dios Jesús dice, la verdad os hará libre. El burro, hablando de orejas, dice el refrán. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos junto a Él. El Mesías de Israel reunificará a su pueblo, reunirá a las 12 tribus en un solo reino igual al de David,
Así lo juró Dios a través del profeta. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. El Dios Jesús se autoungió como el Mesías de Israel. El Dios Jesús nunca dijo que José es su padrastro. El Dios Jesús nunca dijo que es hijo de Dios.